Hola a todos, muy buenos días. Saludamos a quienes están aquí con nosotros en el Salón Restrepo, en el Jardín Botánico de Medellín y también a todos los televidentes que a esta hora se conectan con la señal de Telemedellín, no solamente a través de sus pantallas, sino también a través de la señal en streaming que tendremos durante estos 3 días del Festival Gabriel García Márquez de Periodismo. A partir de hoy y hasta el sábado 1 de octubre nos reuniremos para celebrar la Fiesta de las Historias para Mentes Curiosas. Tendremos más de 50 actividades gratuitas en las que participarán más de 80 invitados de 20 países. Tendremos además coloquios, la ceremonia de entrega de los premios Gabo, talleres, una exposición fotográfica, la proyección de la película Spotlight, el stand-up ilustrado de Liniers Simont y el concierto de Natalia Lafourcade en homenaje a nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Este será entonces un festival para incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación y la coherencia ética con inspiración en los ideales de la obra de Gabriel García Márquez y en la dinámica, por supuesto, de la innovación, la creatividad, liderazgo que caracterizan a Medellín. El premio y el festival son posibles gracias a la alianza público-privada conformada por la Alcaldía de Medellín y las empresas Bancolombia, Grupo Sura y sus filiales en otros países de la región. Para seguir todos los detalles del premio, los invitamos a que estén muy atentos a las redes sociales y al sitio web festivalgabo.com. Ahí también pueden encontrar la señal en streaming y seguirnos a través de Facebook, a través de Instagram y de Twitter como Festival Gabo. Los invitamos, tanto a quienes nos ven por sus pantallas como a quienes están aquí, a que se unan permanentemente a la conversación con el hashtag #Festival Gabo. Recuerden que también pueden descargar la aplicación móvil Premio Gabriel García Márquez para Android y iPhone. Antes de comenzar, un pequeño recorderis de los eventos que tendremos durante hoy jueves a las 9 de la mañana, o entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, tendremos la maratón de las mejores historias de Iberoamérica con los finalistas del Premio Gabo. A las 4 tendremos el homenaje a Guillermo Cano y a las 4:30 el coloquio Detrás de noticia de un secuestro. Además, recuerden que durante estos 3 días también pueden asistir y tendremos actividades en el Parque Explora, muy cerca de aquí, en La Pascasia, un nuevo centro cultural en el centro de Medellín, en nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, en la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana, EAFIT y la Universidad o la Fundación Universitaria Luis Amigo. Hoy a partir de las 6 de la tarde en el Orquideorama, hacemos la invitación desde ya. Todos ustedes podrán asistir a la ceremonia de entrega de los premios Gabo, que tendrá como invitado especial a Martín Barón, director del Washington Post. Recuerden que también tendremos actividades en toda la ciudad y en las universidades. A las 10 se estará presentando el documental El País en la Constitución en la Universidad de Medellín. A las 2 tendremos la charla sobre realidad virtual en la Universidad de AFID y a las 3 la charla de periodismo contra la mentira en la Fundación Universitaria Luis Amigo. También les invitamos a la inauguración de la exposición fotográfica Refugiados, el drama de los que más sufren, aquí precisamente en el Jardín Botánico. Bueno, sin más preámbulos, la primera jornada del festival estará dedicada, como les decía, a la maratón periodística en la que los finalistas de las categorías texto, imagen, cobertura e innovación nos presentarán los trabajos con los cuales han llegado hasta esta etapa final del premio. Los finalistas conversarán con nosotros y nos explicarán cómo fueron estos procesos de reportería, investigación y narración en sus trabajos. También compartirán las anécdotas, el proceso de investigación, las dificultades y, por supuesto, las alegrías que los acompañaron en cada trabajo. Conoceremos así la carpintería del mejor periodismo en español y en portugués. Comenzamos entonces con la categoría imagen. Invitamos entonces a los finalistas que están con nosotros a acompañarnos y a Carlos Fernando Chamorro, quien es miembro del Consejo Rector del Premio, que va a ser el moderador durante este primer panel de la mañana. Bienvenidos, adelante, Carlos. Iniciamos esta maratón de las mejores historias de Iberoamérica en el Premio Gabo 2016 con los autores de los 3 trabajos finalistas de la categoría Imagen. Están con nosotros Caio Cavecini, documentalista brasileño, quien encabeza a un grupo de periodistas y documentalistas, algunos están acá en la sala, que son los realizadores de Yashi, 7 pecados de una obra amazónica,
un documental de televisión producido por la ONG Reporter Brasil y difundido por su sitio web y a través de Globo News. Pablo Piovano, fotógrafo argentino del diario Página 12, es el autor de la serie de fotografías El costo humano de los agrotóxicos, que fue difundida a través de plataformas independientes en su propia cuenta de Vimeo, en una exposición en el Palais de Glace y en diversos medios de comunicación. Y Santi Palacios, fotógrafo español, colaborador de la agencia AP, autor de la serie Refugiados en Grecia, fotografías que fueron difundidas por la agencia de prensa norteamericana Associated Press. En la categoría Imagen se postularon un total de 237 trabajos periodísticos en distintos formatos, entre ellos fotografías, video, reportajes de televisión, documentales o visualización de datos e información. De manera que para el jurado que integramos Olga Lucía Lozano de Colombia, Adriana Zebrauskas de Brasil, que está por acá, y este servidor, representó un enorme desafío hacer primero la selección oficial de 10 trabajos y luego la escogencia de los 3 finalistas, porque resulta sumamente complejo evaluar trabajos de gran calidad que tienen como punto común el lenguaje de la imagen, pero que utilizan plataformas muy diferentes y que en algunos casos tomaron varios años o meses para producirse y otros están vinculados a la inmediatez de la noticia. Sin embargo, tenemos la plena satisfacción de que logramos seleccionar lo mejor de lo mejor en la categoría Imagen, que se destaca por su calidad extraordinaria. Vamos a presentar primero un pequeño video en el que cada uno de los autores presenta su trabajo antes de iniciar una conversación con cada uno de ellos para dar lugar después a las preguntas del público. Empezamos con El costo humano de los agrotóxicos de Pablo Piovano. Este trabajo intenta narrar el impacto, el daño humano que están causando los agroquímicos en el territorio nacional. Tenemos el 60% del territorio cultivable del país sembrado con transgénicos. Nuestra tierra está siendo un territorio de experimentación y esto se expande a América Latina y posiblemente al mundo. Todavía no tenemos la dimensión. Lo que sí he estado viendo a lo largo de este viaje, en donde recorrí 15.000 kilómetros, es que los casos de cáncer se han triplicado en algunos pueblos, que las malformaciones han aumentado de manera alarmante y que los casos de abortos espontáneos también se repiten de esa manera. Lo que está en juego aquí es la soberanía alimenticia. Para mí es un honor por el prestigio, el respeto, la importancia que tiene a nivel periodístico este premio, pero por sobre todas las cosas es la posibilidad de darle voz, de darle entidad a un trabajo que ya es una causa en Argentina y en América del Sur. Pablo, has explicado que el daño y la devastación causada por los agroquímicos había sido documentada por la red de médicos de Pueblo Fumigado. Pero bueno, ¿esta historia estaba a la vista o estaba oculta? Si hablaba de esto en los medios de Argentina, ¿cómo asumiste vos este trabajo? Bueno, los que tomaron las riendas, los que fueron la voz, de alguna manera los que jugaron el rol de comunicar, fue esta red de médicos de Pueblos Fumigados que a partir del 2001 empiezan a evidenciar en esos pueblos reiteración de casos oncológicos, malformaciones, problemas no tan graves como respiratorios y cutáneos, pero ellos fueron quienes empezaron a dar a conocer lo que estaba sucediendo. Ahora, en los medios concentrados, lo que más ruido hacía era el silencio. Un poco fue ese el motor que me empujó a ir a documentar ante estas cifras tan dramáticas lo que estaba sucediendo en buena parte de nuestro territorio.
Una de las cosas que más impacta de la fotografía es el acercamiento con las víctimas y con su familia. Y en medio del dolor, de las malformaciones, por una parte se percibe una denuncia, pero también hay un retrato de la dignidad y de la vida cotidiana de estas personas. ¿Cómo logra el fotógrafo, cómo logras tú ese acercamiento con la gente? ¿Cuáles son las normas éticas que te guían para realizar tu trabajo? Bueno, primero tengo que decir que he entrado en decenas o tal vez casi 100 casas de gente que estaba en la necesidad de ser narrados y yo también estaba en la necesidad de narrar. Entonces siempre he tenido la mejor silla para conversar y claro que uno cuando está frente al dolor del otro, que no es nuestro dolor, pero es una línea muy delgada por donde tenemos que tener cierta comprensión para documentar con la dignidad que merece el hombre. Entonces, simplemente fue tener el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Si veía que no estaba resuelto, poder volver y que esas personas se vean con la dignidad que merecen. ¿Cuánto tiempo invertiste en documentar toda esta situación? ¿Cuántos kilómetros recorriste? ¿Cuántas comunidades pudiste estar presente? Bueno, fueron 3 viajes que en total fueron casi 15.000 kilómetros. Fue un viaje que empezó en Entre Ríos, una provincia a 400 kilómetros de Buenos Aires, en donde me encontré con Fabián Tomasi, él era un trabajador que hacía carga y descarga de agroquímicos en aviones aeroaplicadores. Él tiene politraumatismo tóxico severo de todo tipo. Es un hombre que está muy flaco, ahí bordeando, peleando con su vida y con la muerte todos los días, pero a la vez encarnando una causa, a la vez levantando la conciencia de todo lo que está sucediendo. Es un ejemplo para nosotros, su vida y su manera de ponerse al frente. Entonces, él me ayudó a guiar el recorrido, que luego siguió por Chaco, por Misiones. Cuando regresé del primer viaje vi que el material era muy fuerte. Entonces le pedí a un compañero periodista, un hermano, Carlos Rodríguez, un prestigioso periodista del diario, si no quería venir a recorrer todo lo que había visto. Así que hice un segundo viaje casi sin tomar fotos, pero ya sabiendo a dónde tenía que ir punto por punto. Y luego otro tercer viaje con él a un lugar en donde, Córdoba, en donde ya hay un clima de lucha y de conciencia un poquito más concentrado. ¿Y cuál ha sido el impacto de este trabajo en el debate público en Argentina? Vos decías que al inicio los medios no se atrevían a divulgar estas fotografías o a publicar esta clase de trabajo. Vos decís que para vos esto es una causa, el jurado lo vio, bueno, como una denuncia. Ahora, ¿estos resultados ahora siguen siendo documentados? ¿Han producido algún cambio en las políticas públicas o en el debate público? Bueno, en las políticas públicas claramente no. En este gobierno han entrado los CEOs a los ministerios. En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Agricultura es un ex socio gerente de Monsanto. Entonces yo creo que se va a profundizar este sistema agroindustrial que está generando una gran producción, pero también un costo humano muy alto, ¿no? También no está de más decir que no es solamente una corporación la que ha entrado al país. A partir del año 96, Argentina acuerda con Monsanto la entrada de soja transgénica y el uso de glifosato, algo que se aprueba en 3 meses con folio en inglés, sin contrastar con científicos independientes ni del Estado los posibles daños humanos y ambientales. Sin embargo, se pone en marcha esa operación y a partir de ahí, 20 años después, vemos cómo se han incrementado, por ejemplo, un 1000% el uso de agroquímicos y se ha conquistado casi el 60% del territorio nacional con transgénicos y
regado y fumigado constantemente con estos venenos que no sabemos cuál es la dimensión que pueden llegar a causar todavía, ¿no? Gracias, Pablo. Vamos a regresar después con las preguntas del público con Pablo. Ahora vamos a ver la presentación que hace Caio Cavecini del documental Yací, 7 pecados de una obra amazónica. Ela pediu para me definir Jaci Paraná em uma palavra. Sabe como eu defini? A cidade do pecado. Concorda? Trabalhadores de várias partes do Brasil migram para a Amazônia e numa pequena vila, que é a Vila de Jaci, o foco principal do documentário, a vida se transforma totalmente, já que a sua população mais do que duplica. O documentário nasce um dia depois de uma grande revolta de trabalhadores que paralisou o que era então a maior obra em andamento no Brasil, uma gigantesca hidrelétrica na Amazônia. Além da TV brasileira, a gente tentou fazer também exibições desse documentário em comunidades que foram atingidas ou serão atingidas por projetos de grandes obras, porque é um impacto muitas vezes subestimado na hora da construção desses empreendimentos. O documentário levou 4 anos para ser filmado e finalizado e contou com imagens nossas próprias e também dos próprios trabalhadores que registraram o ambiente da obra, não só a revolta, como o seu cotidiano lá dentro, com seus telefones celulares, até porque o acesso a um empreendimento desse é sempre muito restrito e vigiado, ainda mais para um documentário crítico como é o nosso. Chegou de acontecer de morrer 2 pessoas que eu vi 8 horas da manhã no acidente lá. 9 horas da manhã, sabe o que o engenheiro falou? O engenheiro falou, não, tá tudo normal, vamos voltar ao trabalho. Por un equipo de documentalistas que además de Caio integran Carlos Juliano Barros, Ana Arana, Kawa Angeli, Marcelo Min, Leonardo Sakamoto, algunos de los cuales están acá en la sala. Caio, este documental es la historia de una rebelión de trabajadores ante un megaproyecto que causó un desastre ambiental, pero lo que predomina en la narración es no es el punto de vista de los expertos o de los políticos, que sí están ahí presentes, sino más bien las historias personales de los obreros y el entorno de las personas que construyeron esta represa, de manera que se convierte en una historia bastante íntima. ¿Cómo adoptan ustedes esa decisión narrativa? Sí, inicialmente teníamos la idea de que esa revuelta era causada por problemas laborales, porque esos trabajadores vienen de varias partes de Brasil y migran para la Amazonía. Y ahí había, en el momento de la revuelta, muchas reivindicaciones de sueldos, de regresos temporarios a sus casas y tal. Pero nos parecía insuficiente eso como un motor de una revuelta tan grande, porque poner fuego en varios alojamientos. Entonces nos parecía a lo largo del no era posible explicar esa revuelta sino entrando en la vida de ellos y intentando entender cómo es salir de su casa y compartir una vida en una comunidad totalmente alejada de sus tradiciones, porque como son proyectos construidos en lugares donde casi no hay población. Entonces ese pueblo se expande, se dobla su población y ahí cómo esos trabajadores se interagen y qué tipo de sentimiento de frustración también empieza a surgir ahí. Ustedes invirtieron 4 años en la investigación y en la filmación de esta historia, utilizaron decenas de tipos de cámaras para hacer el documental, incluyendo los teléfonos celulares
de los obreros. Hubo, por lo tanto, cierta complicidad de los autores de este proyecto con ustedes. ¿En qué momento deciden que ya tienen una historia completa y que hay que cortar, editar y producir la cinematografía? Sí, bueno, el tema de terminar un documental es siempre una decisión. Unos dicen que un documental no se termina, uno se desiste, no sé si es la palabra cierta en español, si give up, you give up, porque el documental es realidad y la realidad está siempre cambiando. En ese documental hubo momentos en que pensábamos que ya estaba listo, pero ahí tenemos una inundación de proporciones históricas y ahí decidimos que había más a grabar porque los impactos de esa hidroeléctrica eran más grandes de lo que imaginábamos. Y ahí después Brasil ahora también es parte de una investigación de corrupción con las grandes constructoras, incluyendo las constructoras responsables por Jaci, por Jirau, que es la gran hidroeléctrica, y ahí también pensamos que ese tema tendría que estar en el documental porque al final esos costos ambientales, sociales y humanos de esos proyectos son subestimados también porque es un proyecto político de arrecadación de recursos también. Esta es una producción independiente que primero fue divulgada en el sitio web de Reporter Brasil, pero también llegó al gran público de Brasil a través de la red de Globo News. ¿Cómo se logra que un medio con este nivel de poder en Brasil llegue a divulgar una historia como esta que toca intereses muy poderosos? ¿Qué tipo de reacciones provocó la divulgación en la televisión? Sí, es siempre un ejercicio difícil yo trabajo en Globo, pero esos documentales independientes no es fácil ponerlos ahí y sabemos del impacto que hay. En ese caso específico, Globo tuvo que poner como una pequeña nota de 2 minutos de los constructores de la hidroeléctrica antes del documental, pero la directora del canal fue muy sensible y lo revisó el documental, dijo, bueno, ya todo el otro lado que decimos así en Brasil está presente en el documental, está bien hecho, no hay lo que contestar, entonces yo estoy poniendo esta nota porque fue un pedido de ellos, pero es una nota de 2 minutos y su documental tiene 1 hora y 40, entonces me parece que está bien balanceada. Gracias, Caio. Ahora vamos con el trabajo de Santi Palacios, la serie de fotografías Refugiados en Grecia. He pasado los últimos 3 años trabajando prácticamente en exclusiva en las fronteras del Mediterráneo. Las fotografías que me traen a Colombia son imágenes que realicé en el año 2015 en la isla griega de Lesbos, el epicentro de la conocida como Ruta de los Refugiados. Esta ruta fue utilizada por más de 800.000 personas para alcanzar países del centro y del norte de la Unión Europea al huir de sus países de origen. Todas las mañanas mi rutina consistía en despertarme muy temprano y patrullar las costas para ver qué es lo que estaba sucediendo y tratar de representarlo y de documentarlo lo mejor posible y enviarlo rápidamente para que se pudiese publicar en los periódicos, ¿no? Así que digamos que la batalla consistía en que la gente no se olvidase de esta historia. Lo más importante que creo que hay que contar sobre esta ruta es que en ella lamentablemente hubo muchas muertes, todas ellas muy fácilmente evitables. Los países de la Unión Europea han obligado a miles de personas que están huyendo de la guerra, de la persecución o de la miseria a jugarse la vida en el mar para tratar de alcanzar una zona de refugio. Siempre es un placer que reconozcan el trabajo de uno, ¿no? Y más que sea en un premio de la importancia como el Gabriel García Márquez, el mero hecho de que alguien allí haya pensado que este trabajo merece ser finalista, siempre a uno le hace sentir bien. Santi, estas fotografías se realizaron en medio de la batalla por la inmediatez, trabajando vos para una agencia de noticias, habían
en esa zona muchos otros fotógrafos cubriendo esta tragedia, el éxodo de los refugiados, de los migrantes que huyen de la guerra, pero tus fotografías se destacan porque tienen un lenguaje diferente. Algunas parecen una pintura realista. ¿Cómo se logra captar esa emoción, ese momento? Bueno, eso me parece complicado de responder. Yo creo que con tiempo. Lo que hicimos fue pasar muchos de nosotros mucho tiempo allí, porque era una historia que no imaginábamos que fuese a tomar las dimensiones que tomó, ¿no? Cuando aparecía en esas playas de las islas griegas, en la frontera con Turquía, bueno, al principio no había nadie, ¿no? Luego pasó a ser una historia muy mediática, creo que tuvo mucho que ver la presión que se hicieron desde los fotógrafos locales, los fotógrafos griegos, y bueno, luego pasó a haber mucha gente, efectivamente empezaba a ser complicado trabajar, pero creo que a base de quedarte mucho tiempo en la zona, meses y meses, podías empezar a distinguir, ¿no? Lo que era la imagen que querías contar, la imagen que había días que te ibas con una sola imagen de vuelta al hotel, había días que te ibas sin ninguna, imágenes que digamos que mereciesen la pena. Ahora, cuando la tragedia se vuelve un fenómeno recurrente, cotidiano, se corre el riesgo de que ocurra también como las guerras, en las cuales hay un efecto a veces de deshumanización de quienes los están observando o de buscar asuntos meramente extraordinarios en esa batalla por presentar la fotografía. ¿Cuál es el código ético tuyo que te sigue para actuar en ese momento? Bueno, eso también era difícil de gestionar, porque efectivamente parecía que estábamos bombardeando con el mismo tipo de imágenes, y además hablo en pasado como si esta historia hubiese terminado, pero ahora mismo seguimos contándola en las costas, en la ruta del Mediterráneo central. Ahora salen de Libia, ya no salen de Turquía, y tenemos el problema, yo me siento constantemente repitiéndome, ¿no? Y haciendo la misma historia, pero me parece que, bueno, por un lado, no tenemos que dejar de hacerla, porque sigue pasando, entonces como sigue pasando lo vamos a seguir contando, para tratar de activar a los actores que tal vez sí sirva de algo que funcionen, como las ONGs de rescate. Y luego a nivel de imagen me parece que, bueno, la idea con la que suelo trabajar es no hacer nada que no me gustaría que me hicieran a mí. En ese sentido me refiero a nivel de respeto, a nivel de estar allí tratando de conseguir una imagen en una situación como esa, en la que muchas de esas personas pues, no quieren ser fotografiadas. Entonces hay un lenguaje no verbal en el que entender cuándo disparar la cámara y cuándo no, ¿no? Y cuándo separarte o cuándo toca hacer otra cosa, ¿no? Las fotografías recogen ese momento del drama humano, pero impactan primero por ese tratamiento deslumbrante de la luz y del color. Esa es una decisión previa que adoptaste. Todas tus fotografías fueron así, con esa iluminación, con esa luz natural y color. Bueno, yo creo que eso también es una cuestión de gustos y de narratividad. En mi caso me gusta mucho trabajar en las primerísimas horas de luz, bueno, más bien la primera hora de luz y la última hora de luz del día, y creo que es la mejor forma de trabajando en color. Claro, en este caso son imágenes que van para prensa y son en color. Estoy muy condicionado a la luz para que la imagen realmente funcione. Precisamente también por lo que estábamos diciendo antes, es tal el bombardeo de imágenes que tratas de hacer imágenes que funcionen, que sirvan de algo, que realmente hagan un poco de ruido, ¿no? Que la gente se quede con ellas, y entonces en eso cuenta, bueno, pues lo que estás fotografiando, evidentemente cómo lo estás fotografiando, y para mí la luz tiene una importancia fundamental, y eso otra vez solo te lo puedes permitir hacer cuando pasas mucho tiempo, ¿no? en el terreno, porque puedes quedarte solamente con aquellas imágenes que realmente crees que funcionan y bueno, y olvidarte de todo lo demás. Gracias, Santi. Pablo, Cayo, abrimos ahora un momento de preguntas del público. Hay 2 micrófonos que están a disposición. Les pedimos solamente que se identifiquen y hagan preguntas específicas para cada uno de los 3 finalistas en la categoría imagen. Buenos días, mi nombre es Lilia Torrentera, yo vengo de México, de un estado que se llama Oaxaca. Yo quería preguntar, bueno, ¿sí,
Bueno, mi nombre es Lilia Torrentera, yo vengo de México, de un estado del sur que se llama Oaxaca. Y bueno, me llama mucho la atención este documental de Pablo en el sentido de poder denunciar lo que está pasando con la cuestión de los transgénicos. En México estamos en este riesgo y bueno, mi pregunta específica es, este llamado de atención que tú haces en tu reportaje, ¿cómo lo podríamos replicar los periodistas en estas situaciones que estamos empezando a vivir? ¿Y cuál es el llamado que harías a quienes tenemos esta responsabilidad de visualizar este riesgo tan grande que ya estamos viviendo? Bueno, creo que una de las maneras claramente es publicarlo, ¿no? Esa es la manera de comunicar más veloz. Sin embargo, a mí lo que me ha ocurrido es que la comunicación fue muy fluida a través de los medios alternativos y de las redes sociales. Yo subí el trabajo y en un ratito, en poco tiempo, había 30.000 reproducciones. Ahora, la responsabilidad de los medios pues sería ir a ver ahí qué está pasando, ¿no? Que salgan los compañeros, los periodistas, a ver qué ocurre, como hice yo, como están haciendo tantos otros. No se me ocurre otra respuesta, no sé si entendí bien la pregunta, si va por ahí. Sí. Social, económico y sobre todo humano. Bueno, yo creo que somos un territorio de experimentación y que somos cuerpos de experimentación. Nuestra mesa cotidiana está en riesgo. El derecho a la soberanía alimenticia y a la salud está en riesgo. Entonces, yo creo que es importante que recuperemos la memoria ancestral de nuestra relación con la tierra. Creo que ahí, en eso hay mucho. En 20 años aproximadamente ha cambiado el método de producción de alimentos, que a lo largo de la historia de la humanidad era de otra manera. Ahora el alimento se hace en un laboratorio, entonces realmente llama mucho la atención y nos da qué pensar, ¿no? Y nos tenemos que dar la oportunidad y el tiempo de ver qué hacemos con eso, qué queremos hacer con eso como pueblo, porque llega a cada mesa cotidiana. Entonces, creo que es hora que volvamos a repensar nuestra relación con la tierra, nuestra relación con los alimentos y con lo sagrado, con nuestra energía vital. Hola, yo soy Stephanie Valladares de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Perú. Mi pregunta va para Sandy Palacios. Tu registro visual es más humano y quizás un poco más sufrido. Quiero saber cómo haces para no llegar a invadir el espacio de esas personas y que no resulte un poco incómodo para ellas cuando tú estás tomando las fotos. Perdóname, pero no lo he entendido. ¿Puedes repetir? Es que se escucha, aquí se escucha bastante mal, sí, perdona. ¿Cómo es que haces para no llegar a invadir e incomodar a las personas cuando estás tomando las fotos en esas situaciones? Lo siento, ¿alguien más cercano me lo puede reproducir? ¿Qué? Ah, ¿sí? Vale, disculpa, perdona. Bueno, pues creo que es muy complicado porque creo que si somos totalmente sinceros, evidentemente en muchas situaciones lo haces. En muchísimas situaciones lo estás haciendo y notas que estás molestando y te tienes que parar, ¿no? Entonces, sí creo que, bueno, como decía antes, creo que hay un lenguaje no verbal que que tienes que saber leer y que yo creo que es bastante evidente de cuándo se está molestando y cuándo no se está molestando. A partir de ahí metes la pata muchas veces o la necesidad de estar trabajando y de producir la imagen te lleva a decir,
a dar un paso para adelante para disparar la fotografía cuando sabes que no debes, pero por lo general yo creo que la mayoría de los que estamos ahí haciendo esa historia, y llevamos tiempo haciéndola también, estás acostumbrado, ¿no?, a esa situación y tratas de leer rápido, cuándo sí y cuándo no. Luego, a mí me impacta mucho porque yo probablemente en esa situación en la que llegan bueno, los refugiados que cruzan... Bueno, las personas que llegan tanto a Grecia como salen de Libia, yo creo que a mí me molestaría mucho que me fotografiaran. Creo que me molestaría muchísimo que me fotografiaran en esa situación. A mí me impacta porque bueno, pues en muchos casos te das cuenta de que no es así. Muchas personas entienden o comprenden, incluso dan valor a que tú estés allí. Así que a partir de ahí creo que es ya cuestión de cómo cada uno lea la escena y cuánto quieras molestar y cuánto no. Y yo intento cortarme mucho, ¿eh? O sea, hay muchísimas fotografías que no hago, evidentemente. Buenos días. Mi pregunta es para Pablo. Usted mencionó dos frases que me llamaron la atención. Una es: lo que más ruido hace es el silencio. Y se me ocurre a mí que Gabriel García Márquez celebraría esta frase. La otra frase es: gente con la necesidad de narrar, de acuerdo a su trabajo, y usted menciona que yo en la necesidad de narrar. En este orden de ideas, mi pregunta es la siguiente. Lo que logré percibir de lo que presentaron ahora en la mañana hace un momento es que me conmovió mucho ver esta mujer cargar a su hijo y presentir o sentir que usted lo estaba utilizando como si fuera modelo, porque la hace moverse hasta una ventana por donde la luz puede entrar más favorable, a lo mejor artísticamente. Si usted pudiera despejarme de esa duda, lo agradezco. Muchas gracias. Usted dice que yo movilicé a la persona con el niño en brazos. A veces sí es necesario que una imagen, para que pueda tener fortaleza y transmitir un mensaje, también tenga belleza. Y creo que los trabajos que finalmente levantan fuerza y comunican son de esa manera, ¿no? En muchas casas yo me he pasado mucho tiempo para poder hacer una buena fotografía, ¿no? Pero bueno, así sucede, así sucede. No sé si entiende bien su pregunta. Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Alvarado, soy estudiante, vengo de Tunja. Mi pregunta es para Pablo. Tu trabajo tiene una estética blanco y negro y pues quisiera saber qué mensaje o qué intención semiótica, estética visual querías transmitir con el blanco y negro. Repite. ¿Dónde está? ¿Más cerca? Acá estoy. ¿Repite la pregunta? ¿Puedo repetirla porque no se escucha? Quería preguntar que por qué la estética blanco y negro, qué intención semiótica querías transmitir con el trabajo a blanco y negro. Ah, ok. Mira, el trabajo tranquilamente podría ser en color, lo he evaluado porque el color genera mucha actualidad. Sin embargo, el blanco y negro para mí no da espacio a las distracciones, no da lugar a las distracciones y además es un lenguaje que lo siento y lo veo muy poético. Entonces un poco una mezcla de esas dos cosas hizo que
se muestre de esa manera. ¿Así? Ya. Mi nombre es Rosario Castro Pacheco, soy de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Perú. Mi pregunta va para Santi. Siendo las fotos tan delicadas, ¿cómo saber cuándo mostrarlas, cuándo exponerlas al público? Bien, me parece que esa pregunta te la haces trabajando en una cobertura como es esta, ¿no? Una cobertura para una agencia en la que cada día tienes que enviar 1, 2 o 3 veces las imágenes, te tienes que plantear cada vez que lo vas a hacer cuáles sí, cuáles no y por qué. En este caso, en esta historia, a mí las que más trabajo me costaba dar o pensar en cuál dar eran las fotos de los cadáveres. Porque, bueno, vas a publicar en una agencia que va a distribuir al mundo entero una imagen de, pues de un cadáver y, claro, los familiares se van a enterar. Entonces, hubo días que envié fotografías en las que las caras eran reconocibles, intentando que fueran lo menos posible, pero hubo días que sí se podían reconocer y hubo días que no. A mí me impactó que la respuesta fue que me encontré con que los familiares veían las fotos y contactaban conmigo o con algunos compañeros para poder justificar y para poder encontrar incluso el cuerpo en un momento dado. Entonces, todo eso me hacía plantearme otra vez si tenía sentido estar distribuyendo imágenes así, ¿no? Que eran las más delicadas de entre todas las que había. Evidentemente, pues lo seguía haciendo porque vi que incluso los familiares, cuando reconocían en el periódico, en el país que fuera, a su hijo o a su hermano, incluso agradecía haber visto la foto porque así se había enterado. Lo que sí que tratábamos era de a lo mejor no mostrar el rostro, ¿no? Y se enteraban por la ropa, por las zapatillas, por lo que fuera. En el caso del resto de imágenes, normalmente, como decía antes también, valorar la dignidad de la persona. Si a mí me gustaría o yo soportaría estar en esa fotografía, ¿no? Si creo que no, pues esa foto no se debe dar. Okay. Buenos días, soy Manuel de México y mi pregunta es para Cayo, no sé si se diga bien. ¿Cayo está bien dicho? Okay. La pregunta es, tú fuiste a cubrir la nota del levantamiento de la gente y después pensaste en hacer el documental o fuiste directamente a hacer el documental? No, primero yo fui a hacer solo la nota y en aquel momento, haciendo una cobertura de una semana de la revuelta, yo ya sabía que mi trabajo como periodista no era suficiente para explicar lo que sucedía ahí. Y entonces ya imaginé que, bueno, hay que hacer otras cosas. Estábamos, yo y Carlos Juliano, que es el director también del documental, estábamos recién terminando un otro documental de cine y había esa conversación que es sobre trabajadores de frigoríficos en Brasil y había esa conversación de hacer otro trabajo en la misma línea con trabajadores y ahí surge la idea de hacer el documental. Pero en el momento que yo estaba cubriendo la revuelta, como yo llegué un día después, muchos trabajadores, hay imágenes de como eran 20.000 trabajadores y no había más alojamientos porque estaban todos en fuego. Entonces todos ellos salen de la obra y caminan por las carreteras y entonces yo llego a ese pueblito y está mucha gente, no hay lugar para dormir y llegué a esos trabajadores haciendo entrevistas para la televisión, pero en ese momento, después de las entrevistas, todos me preguntaban, ¿tiene Bluetooth? Mira mi vídeo, todos tendrían un poco eso que Pablo dijo, de la necesidad de narrar, de contar sus historias y con la tecnología de mostrarlas en vídeo, con sus propias narraciones. Hablan, están grabando y están narrando también. Eso que es
lo más poderoso de esos relatos, de esos trabajadores, una imagen de calidad, con poca calidad, porque incluso era 2011, entonces los celulares no eran tan buenos así, pero con mucha fuerza de una narración propia de lo que está sucediendo. Pablo, dado que los estudios científicos no han podido establecer con certeza que el glifosato cause malformaciones o cáncer, ¿no tuviste miedo de que realmente, y como te sientes parte de una causa, hubieras salido a probar tu hipótesis sin dejar como un espacio de duda para hacer reportería en contra de tu prejuicio inicial con el que arrancaste, dado que las imágenes son como, digamos, como que no dan un espacio para otra lectura, salvo la que tú tenías cuando arrancaste? Bueno, cuando salí en el 2014, empecé este trabajo, ya había estudios científicos hechos de manera independiente, sobre todo en la Universidad de Córdoba y de Rosario, pero en marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró que el glifosato podría ser cancerígeno y romper el genoma humano. Dijo que podría ser, pero dijo explícitamente que no estaba probado que fuera. Sí, pero el glifosato es uno de los venenos que se utiliza, aunque hay cientos de pruebas independientes que están demostrando esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que también es un tiempo en donde necesitamos de la dignidad de la ciencia, es un momento muy importante para que se pronuncie. Y la parte de la ciencia que es financiada generalmente trabaja o para el Estado o para corporaciones. Todos los demás son grandes esfuerzos, algunas veces financiados por ONG, pero hay cantidad de estudios que están demostrando que el glifosato es cancerígeno. De hecho, en los pueblos fumigados, los casos oncológicos, en la línea de impacto, en donde la gente vive, lindera los campos, los casos de cáncer están 2 o 3 veces por encima de la media nacional. Y los casos de malformaciones también se ven de manera increíble. Hay poblaciones en San Vicente donde hay cantidad de niños postrados. La miel melingocele, una malformación congénita, es uno de las mayores causas. Y por eso también la madre tenía que estar con el niño en sus brazos, porque el niño no puede caminar. Ese niño no podía caminar. Pablo, pero el propósito de tu fotografía no es ofrecer una validación científica, si realmente se está exponiendo el tema al debate público. Por eso yo te preguntaba al inicio si había contribuido realmente a nuevas investigaciones que documentan, tanto desde el punto de vista periodístico como desde el punto de vista médico y científico, el efecto de los agroquímicos. Bueno, hay abogados de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados que van a presentar esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ahora mismo, en octubre, en La Haya se va a hacer un tribunal contra Monsanto, donde las asambleas del mundo están reuniendo pruebas del gran problema que hay por estos efectos, ¿no? Va a ser un tribunal paralelo, no va a ser un tribunal convencional, pero lo que se quiere determinar es la figura de crimen de lesa naturaleza, la figura de ecocidio, ¿no? Va a ser un tribunal realmente muy grande que está a punto de sucederse. Vamos a escucharse para una pregunta más, y me gustaría si alguno de los colegas del equipo de Cayo, dado que este es un trabajo colectivo, quieren aportar algo sobre cómo se hizo este documental con diversas miradas, los que trabajaron en cámara, en edición. No sé si alguno de ustedes quiere. Hola, sí, justo iba a consultar sobre eso. Ayo, ¿no? Cayo, disculpa. Bueno, soy Anina de Perú. Quería preguntarte justamente sobre este proceso con las personas que te ayudaron a hacer este documental, ¿no? Y ahora que estamos en la era digital, donde no solo consumimos, sino producimos también, ¿cómo fue este proceso? ¿Te acercaste a ellos te dijeron, oye, colaboramos? Y en edición, ¿qué cosa? ¿No? ¿Hubo un guión, una preparación o todo fue espontáneo? No sé, me gustaría escuchar un poco eso. Me gustaría que Carlos, por favor, Carlos es el director también que está aquí. También Cauê Angeli está acá, el camarógrafo.
Bueno, es un placer estar aquí. En primer lugar, me gustaría también hacer un homenaje para Marcelo Min. Marcelo Min es uno de los directores de fotografía de esta película que infelizmente murió por cuenta de un aneurisma cerebral, entonces es un homenaje a él también. Siempre muy importante decir esto. Esta película fue hecha por un equipo pequeño, pero muy brava, que viajó a Brasil para hacer esta investigación. Y creo que lo más importante es mantener este contacto directo con los trabajadores. Como Caio dijo, era importante hablar directo con ellos, intentar encontrar sus propias imágenes que hacían con los celulares, y esto es como el crucial de la película, hacer con que ellos se pronunciasen también, hablasen también por medio de sus películas. En fin, ¿qué? Y una cosa, solo para terminar, una de las primeras cosas que hicimos fue exhibir el documental en la comunidad. Eso parecía importante para nosotros. Incluso fue en nuestras vacaciones, estábamos de vacaciones y bueno, tenemos que ir ahí porque fue un gesto muy generoso de ellos de nos permitir y nos regalar ese contacto. Hay muchas personas de ahí que estaban abiertas al documental y había otras que no querían el documental, pero incluso a esas los invitamos. Y al final es un documental multifacetado, por eso el guión hicimos en partes, que son los 7 pecados, en eso que me preguntas del guión. Entonces hacemos en partes porque en 4 años hicimos grabaciones de muchos impactos y muchos personajes, entonces eso fue como se sucedió. Muchas gracias a Caio, Carlos Juliano, Pablo, Santi. En unas horas